PharmaCount. Somos especialistas en el desarrollo de productos innovadores de alto valor nutricional. Cumplimos 15 años de trayectoria, respaldados por una sólida experiencia en el mercado. Pioneros en ofrecer soluciones nutricionales efectivas y confiables. Contamos con una moderna planta de alta tecnología, certificada con BPM y HACCP, liderada por un equipo profesional en los campos de nutrición e ingeniería para el desarrollo de soluciones integrales de la salud. Tenemos el control total desde la investigación y desarrollo hasta la manufactura del producto terminado. Formamos parte del mercado Consumer Health, desarrollando nutracéuticos y complementos nutricionales con altos estándares de calidad e inocuidad. Somos socios estratégicos de las cadenas farmacéuticas más importantes del Perú, quienes confían en nuestras fórmulas para la salud de sus clientes. Estamos comprometidos con la salud y bienestar de las familias peruanas. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. El día de hoy agradecernos por la presencia de cada uno de ustedes. Nuevos enfoques en la suplementación nutricional y vamos a hablar algo muy pequeñito en relación a la lactoferrina, ¿no? La licenciada va luego a hablar un poco más con ustedes en relación a ello. Por favor, si en algún momento se para la presentación me avisan porque a veces hay algunas dificultades. Bueno, voy pasando a la siguiente diapositiva y hay algunos conceptos que han ido cambiando a lo largo de estos años, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas han cambiado mucho los conceptos en relación a lo que son alimentos, ¿no? Y es que antes veíamos las preparaciones solo como una preparación de alimentos que cumplía la función de, digámoslo así, de llenar nuestro estómago, ¿no? O sea, hacer que la persona no tenga hambre. Sin embargo, con el correr de los años y con el avance de la ciencia, hemos empezado a descubrir algunas cosas bastante interesantes en relación a lo que está dentro de los alimentos, ¿no? Porque finalmente los alimentos solo son un vehículo para lo que nos interesa como nutricionistas, ¿no? Y eso que nos interesa como nutricionista vamos a conocerlo como nutrientes. Entonces, cuando hablamos de este punto, hay que recordar de que incluso en nuestro conocimiento de macronutrientes ha habido mucho avance, ¿no? Antes simplemente hablábamos de lo que eran carbohidratos, lípidos y proteínas, a grosso modo, ¿no? Sin embargo, hoy, por ejemplo, en su pantalla ustedes están viendo un ácido docosahexaenoico, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como DHA. Y este va a tener múltiples funciones dentro de nuestro organismo. Quizás las más importantes descritas son las relacionadas con el desarrollo neurológico en los niños. Sin embargo, estudios últimos también han empezado a observarse que este ácido docosahexaenoico tiene la particularidad de que ayuda también en la prevención de enfermedades neurodegenerativas y adicional a eso, este nutriente va a ayudar a tratar de controlar el avance de las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, ¿no? Entonces, ha habido un cambio en relación a lo que simplemente veíamos antes como aceite, ¿no? Lo mismo probablemente en relación a lo que son los aminoácidos. Aquí les he traído, por ejemplo, la glutamina, un aminoácido bastante interesante del cual hablaremos un poquito más adelante. Y entonces yo ya no solamente voy a ver esto como proteína o como un alimento de origen animal, como era el conocimiento clásico en relación a lo que era la nutrición o la alimentación, ¿no? Sino que hoy me preocupo mucho por el conteo aminocídico, me preocupo mucho por ciertos aminoácidos en situaciones especiales, ¿no? Y eso ha hecho que vayamos cambiando nuestra forma de ver a los alimentos y específicamente cómo vemos hoy a los nutrientes. Aquí, por ejemplo, el conocido host, ¿no? Que cumple funciones importantes en relación a lo que es la microbiota intestinal. Entonces, vamos a ir observando eso. Y posteriormente, ya hemos observado también la funcionalidad de los micronutrientes, ¿no? El que vemos en pantalla, por ejemplo, en la vitamina A, siempre se le relacionó a la vitamina A en relación a lo que fue la visión. Sin embargo, últimos estudios han mostrado que este tiene un poder antioxidante bastante interesante y además es un fortalecedor del sistema inmune. Entonces, el tema de la vitamina A, por ejemplo, ha cambiado en los últimos años, ¿no?
Lo mismo con vitamina C, hoy hay terapias bastante interesantes en relación a lo que es la utilización de la vitamina C, incluso hoy hay estudios ya que muestran el tema de la utilización de vitamina C endovenosa, claro, siempre bajo una supervisión, prescripción médica, y obviamente siguiendo con el tema de las investigaciones, ¿no? Y finalmente la vitamina B12, la cianocobalamina, que la podemos ver por aquí, ¿no? Esto solo como un ejemplo de cómo ha cambiado nuestra visión de lo que eran los alimentos, de lo que eran los nutrientes y obviamente de cómo ha cambiado todo el tema de nutrición a lo largo de estos años, ¿no? Y de lo que se viene hablando y de lo que vamos a conversar el día de hoy es sobre inmunonutrientes, ¿no? Este concepto que se ha acuñado ya hace algunos años o ha empezado a tener fuerza nuevamente, ¿no? Cómo los alimentos, cómo los nutrientes en específico, como ciertos nutrientes, van a tener un papel importante en el tema de nuestra inmunidad. Esto ha tomado más fuerza aún a partir de lo que fue COVID, ¿no? Entonces, estos inmunonutrientes son de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Y es que en realidad la nutrición juega un papel crucial en la salud del ser humano, ¿no? Una buena nutrición y estado nutricional va a guardar relación con un sistema inmunológico fuerte que nos permita contrarrestar las infecciones y también los procesos. La OMS, ¿no? va a decirnos esto, ¿no? Que el tema nutricional no solamente ya tiene que ver con que la persona no tenga hambre, ¿no? Sino que la nutrición va a jugar un papel importante para un buen desarrollo, un buen crecimiento, un buen fortalecimiento del sistema inmunológico, hacer frente a patologías, al daño celular y obviamente también a procesos oxidativos. Entonces, ya no solamente vemos los alimentos, ya no solamente vemos los nutrientes como combustible para poder de repente desarrollar nuestras actividades, sino que muchos de ellos van a cumplir funciones importantes en relación a nuestro bienestar y nuestra salud, ¿no? Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos que tener claro y ver que nuestros nutrientes pueden jugar de manera favorable o desfavorable del paciente, dependiendo pues cuánto y cómo lo usemos. Otro aspecto importante es preguntarnos, ¿no? ¿Qué aspectos nutricionales debo tener en cuenta cuando estoy frente a cuadros patológicos, ¿no? O cuando estoy frente a situaciones especiales, como es el caso de repente de un paciente pediátrico, o cuando estoy frente a un paciente que se encuentra con algún problema nutricional. Entonces, para eso yo tengo que recordar o recurrir a algunas otras formas de evaluación, ¿no? Hoy ya no basta simplemente con el peso y la talla. Por ejemplo, una de las cosas bastante interesantes con lo cual hemos ido avanzando es el tema de la impedancia bioeléctrica, ¿no? En relación a la impedancia bioeléctrica, más allá, ¿no? De lo que siempre hemos evaluado en lo que es la cantidad de masa muscular, la cantidad de tejido adiposo o de repente la cantidad de recuento celular que te puede dar las máquinas especializadas, en ello los impedanciómetros especializados, algo muy importante de analizar en este punto es lo que se conoce como ángulo fase, ¿no? El ángulo fase es una relación que existe justamente entre la reactancia y eh, bueno, son números que salen aquí en la máquina, ¿no? Y este ángulo fase te va a dar un número que mientras más alto, como indica la lámina, es ese número, vas a encontrar menos complicaciones en el paciente, ¿ok? Mientras más alto sea ese ángulo fase, eso no lo tienes que calcular, ese ángulo fase te lo da la máquina, ¿ok? Cuando uno realiza esta prueba de impedancia. Mientras más alto sea ese ángulo fase, vamos a tener una visión de cómo se encuentra internamente su célula. Porque finalmente lo que nosotros los nutricionistas o deberíamos fijarnos es la integridad celular, ¿no? Que tienen los pacientes, o que tienen las personas. Entonces, lo que buscamos con nuestros nutrientes, con nuestros inmunonutrientes, es justamente hacer que ese ángulo fase aumente, porque eso me va mostrando que la integridad celular es mayor. Y ahora, ¿por qué es interesante hablar del ángulo fase? Porque múltiples estudios hechos en diferentes patologías han mostrado que las personas que tienen ángulos fases disminuidos van a tener menor probabilidad de supervivencia. Hoy se habla mucho del tema de sobrevida del paciente. Entonces, por ejemplo, aquí en el gráfico nosotros podemos observar la sobrevida de un paciente cirrótico, ¿ok? Y vamos a observar que aquellos pacientes que tienen menos de 4.4 de ángulo fase van a tener una posibilidad de, a los 12 meses, pongámonos en este punto de 12 meses,
solamente el 60% va a sobrevivir esos 12 meses. Si nos ponemos a 36 meses, no llegan ni al 20%. ¿Ok? O sea, mientras más pequeño es ese ángulo fase, voy a tener mayor probabilidad de fallecimiento. Esto en relación a lo que son pacientes que tienen cirrosis hepática. Sin embargo, en aquellos pacientes donde yo tengo un ángulo fase mayor a 7.8, yo voy a tener a 12 meses una probabilidad de sobrevida de cerca de 80%. Y ahí se va a estancar. Es decir, que mientras mejor se encuentre el ángulo fase, la integridad celular será mayor y la posibilidad de que ese paciente tenga una vida prolongada será mejor también. Y no solamente va a pasar con el tema de pacientes cirróticos, ¿no? Este, por ejemplo, es un estudio hecho en pacientes renales y se observa justamente similar, ¿no? A 60 meses, aquellas personas que tienen un ángulo fase de 5 a 6, más o menos un 20% sobrevive, mientras que aquellos que tienen más de 8 de ángulo fase están bordeando el 60%. ¿Ok? En pacientes oncológicos la situación es bastante similar. En aquellos pacientes, por ejemplo, este estudio en relación a lo que es cáncer de cabeza y cuello, observa que la sobrevida a 50 meses va a ser alrededor de un 40%, ¿no? Entonces vamos a observar que la sobrevida del paciente está justamente en relación a esa integridad celular, esa ángulo fase. Otro tema que mucho se habla el día de hoy es el tema de la sarcopenia, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la sarcopenia está muy relacionado también a la sobrevida y a las complicaciones que puede tener un paciente debido a la fragilidad que va a tener. Entonces, estos pacientes que cursan con procesos de sarcopenia van a tener mayor riesgo a terminar falleciendo de manera prematura, ¿no? Entonces, nosotros nos preocupamos mucho hoy en evaluar este tema de sarcopenia. Y para eso utilizamos lo que es, bueno, la masa muscular, que se puede hacer a través de una tomografía axial computarizada, se puede hacer a través de un examen DEXA. Incluso ya hay estudios que han mostrado también la evaluación de este punto de masa muscular a través de lo que es la impedancia bioeléctrica. Pero no solamente evaluar cuánto volumen muscular tiene la persona, ¿no? Sino además cuánta fuerza muscular tiene, ¿no? Esto se hace a través de pruebas de dinamometría, son pruebas bastante sencillas, con aparatos que no son muy costosos y que se pueden utilizar para justamente evaluar este segundo punto de fuerza muscular. Y finalmente, el tema del rendimiento muscular, uno de los test más utilizados, el test de la marcha o velocidad de marcha, ¿no? Que es hacer caminar a la persona sobre una superficie plana por un determinado tiempo o un determinado espacio. Aparentemente eso es algo bastante sencillo, sin embargo, para personas que tienen una pérdida considerable de lo que es la masa muscular, el tema del rendimiento muscular se va a ver comprometido, ¿no? Esto nosotros lo hemos observado mucho en pacientes post-COVID, ¿no? Luego de que salían del tema del entubamiento, ¿no? Cuando ya volvían a casa, caminaban media cuadra y ya no podían más, ¿no? Entonces, hay que evaluar mucho este tema de sarcopenia porque está relacionado a problemas y complicaciones que tiene el paciente. Entonces, hoy nos preocupamos mucho en el tema de la masa muscular, por ejemplo, en relación a lo que es los pacientes con cáncer, ciertos tratamientos, como es la quimioterapia, por ejemplo, van a hacer que la persona tenga una pérdida significativa de lo que es el índice musculoesquelético y que lo asocie también a una mayor prevalencia de lo que es la sarcopenia, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a recibir algún tipo de tratamiento, en el caso del paciente oncológico, estamos hablando de quimioterapias, puede llegar a desarrollar pérdida de masa muscular y esto estará asociado también, incluso llevarlo al paciente al tema de la sarcopenia. ¿Ok? Todas esas cuestiones yo tengo que tener en consideración debido a que justamente el músculo, la integridad celular, están relacionados nuevamente a que cuál va a ser la cantidad de años que va a vivir el paciente, cuál va a ser la calidad de vida que va a tener ese paciente, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos que tener muy en cuenta estos puntos, ¿no? Utilizamos estas herramientas de evaluación para no solamente evaluar a ganó, perdió peso, sino tengo que evaluar también qué tipo de estructura se está recuperando, ¿no? Está recuperando masa muscular, está ganando fuerza muscular, está recuperando la integridad celular. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que aprender y debemos aplicar, ¿no? ¿Y esto por qué?
Porque tenemos que ser claros en indicar que los procesos inflamatorios, todas las enfermedades crónicas, llamémosle EPOC, llamémosle un ACV, llamémosle cáncer, llamémosles enfermedades agudas como es el COVID, ¿no? Fibrosis pulmonar, van a generar procesos inflamatorios. Y estos procesos inflamatorios inducirán al paciente a múltiples cambios, pudiéndolo llevar incluso a lo que se conoce como el síndrome anorexia-caquexia, ¿no? Haciendo que la persona primero bloquee el tema del consumo de nutrientes, porque aquí ya no solamente hablamos de alimentos, sino el consumo de nutrientes, y generando un desgaste en relación justamente a las reservas que se tienen nutricionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en COVID, esta cascada inflamatoria o esta tormenta de citoquinas va a ser causada por la interleuquina 6, interleuquina 7, factor de necrosis tumoral alfa. Lo mismo sucede en cáncer, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 nuevamente, interleuquina 1. Y si vamos analizando insuficiencia renal crónica y otros, vamos a ver que siempre encontraremos factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 como citoquinas que van a inducir. ¿Y qué inducen, Jorge? Lo que van a ocasionar es que empiecen a haber señales de anorexia. Este paciente no es que no quiera comer, es que su sistema bloquea el hambre y hace que se empiecen a generar señales de anorexia, es decir, bajo apetito. Luego de eso va a empezar a generar una pérdida de masa muscular que viene asociado al hipercatabolismo. Ese hipercatabolismo, ustedes ya saben que va a generar neoglucogénesis, ¿no? Va a generar glucogenólisis, va a generar entonces una serie de pierda peso de manera global, pero una de las cosas que más nos importa es que va a empezar a perder masa muscular, es que va a empezar a perder integridad en las membranas celulares, es que va a comenzar a tener problemas en relación al sistema inmunológico. Entonces, todos esos problemas van a ser acarreados por estos procesos inflamatorios asociados a una ingesta inadecuada de nutrientes. Es en ese sentido, entonces, que nosotros cuando estamos frente a cualquier cuadro patológico, debemos hacer una evaluación bastante exhaustiva, ¿no? En relación a las evaluaciones que nosotros utilizamos como parte de nuestros procedimientos, que son pues la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica, ¿cierto? Hay que evaluar la parte dietética, cómo está consumiendo, qué está consumiendo, si tiene o no tiene apetito. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros poder evaluar qué tipo de nutrición va a seguir el paciente. Y en ese contexto, hay, en la mayoría de los casos, vamos a tener que priorizar algunas cosas. Y dentro de las cosas que nosotros priorizamos, vamos a tener primero a las proteínas. Incluso hace poco salieron publicaciones que indicaban que es muy complicado en un paciente hipercatabólico en unidad de cuidados intensivos poder cubrir las necesidades en relación a lo que es la energía. Sin embargo, se sigue priorizando el tema de la utilización de proteína porque necesito proteger esa masa muscular, necesito seguir fortaleciendo ese sistema inmunológico. Es una de las cosas principales que yo tengo que hacer que mi paciente consuma, sea de una manera alimentaria, y en muchos de los casos no lo vas a poder hacer porque ya vimos que hay síndrome de anorexia-caquexia, la administración de nutrientes se va a complicar, los volúmenes de administración se complican, entonces voy a tener que ver la manera de cómo administrar proteínas de buena calidad a mi paciente. ¿Ok? Luego tendremos lo que son los inmunonutrientes. Aquí ya vamos a hablar de cosas bastante específicas. No creo, pero de repente algunos es la primera vez que escuchan este término. Se ha empezado a utilizar ya hace algunos años con mayor fuerza. Y finalmente, otro punto de lo que se está hablando mucho hoy en día es el tema de los fitonutrientes, influencia también. Deteniéndonos en el tema proteico, las necesidades de proteína frente a estos procesos hipercatabólicos es bastante alto. Estamos hablando de por lo menos 1.5 gramos kilogramo de peso, ¿no? Y algunas patologías demandan 1.8 hasta 2 gramos por kilogramo de peso, y eso es bastante complicado brindarlo solo con comida, ¿no? Paciente promedio de 70 kilos, estaríamos hablando de entre 120 y 140 gramos de proteína, ¿no? Y cubrir eso con alimentos es complicado, ¿no? Si se puede hacer, perfecto, pero si no,
tenemos alternativas pues para poder implementar el tema de la proteína. Lo importante es que ese paciente cumpla con su necesidad proteica para evitar el tema de la sarcopenia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de proteína no vamos a hablar mucho, ¿no? Solamente tener en consideración esto de que la necesidad proteica es bastante alta y esto va a demandar, pues, probablemente la utilización de algún tipo de suplemento, ¿no? Ustedes ya determinan cuál suplemento utilizarán dependiendo del objetivo que tengan en relación a su paciente, ¿no? Hay hoy en el mercado diferentes tipos de proteínas y ustedes decidirán cuál, en qué dosificación y en qué momento, ¿no? Eso ya depende del criterio nutricional. Otro punto bastante importante es el tema de los inmunonutrientes. Y cuando ya hablo de inmunonutrientes, ya no estoy hablando de comida. Y por la dosis, por la cantidad, no puedo hablar de inmunonutrientes o inmunonutrición cuando estoy hablando de comida. Aquí ya necesariamente tengo que hablar de una fórmula especializada que va a brindar al paciente nutrientes específicos para regular el proceso inflamatorio y también para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. O sea, el fin es ese. La inmunonutrición lo que busca es disminuir el proceso inflamatorio, controlarlo para que el síndrome de anorexia-caquexia se vea disminuido y por otro lado, disminuir el proceso oxidativo, fortalecer el sistema inmunológico. Ese es su fin. Y cuando hablamos de inmunonutrientes, ha ido creciendo también mucho los nutrientes que se han ido incluyendo, seguramente hay muchos más, hoy vamos a hablar de algunos bastante específicos, y vamos a ver ahí, por ejemplo, y hablar de los ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos, ácidos nucleicos, antioxidantes, y algunos aminoácidos condicionalmente esenciales, como es el caso de la arginina y la glutamina. Porque hay más, seguramente hay más, podemos hablar por aquí de vitamina D, seguramente de nutrientes específicos en lo que son vitaminas, minerales y su funcionalidad en relación a lo que es el proceso inflamatorio y la regulación de lo que es el estrés oxidativo y el tema de la inflamación, ¿no? Entonces, eso por favor, no vayan a creer que se limita o se circunscribe solo a esto, ¿no? Es mucho más amplio, pero por cuestiones de tiempo vamos a tratar de hablar de los que más utilizamos o los más importantes o los que han ido tomando mayor relevancia en estos últimos años. Primero, y seguramente ustedes han escuchado hablar ampliamente del tema del omega 3. Este omega 3 es un regulador de inflamación, ¿no? Debido a que dentro del circuito, ya, de la inflamación, este omega 3 va a dar como familia justamente al ácido eicosapentanoico, a lo que se conoce como EPA, y este EPA es un regulador de inflamación, ya que va a dar algunos elementos como tromboxano tipo A3, prostaglandina E2, leucotrieno B5, cuya función es controlar el tema de la agregación plaquetaria, controlar el tema de la vasoconstricción, controlar el tema inflamatorio. En cáncer, en enfermedades como cirrosis, en enfermedades renales, que tienden a ser deslipidemias, se utiliza mucho el tema del omega 3. Hoy en día se han subido incluso las dosis, usualmente utilizamos de 1 a 2 gramos al día, hoy incluso hay postulados en donde se utilizan hasta 4 gramos, ¿ya? Pero es un concepto que debemos tener claro, ¿no? El omega 3 cumple una función muy importante cuando hablamos de regulación de inflamación, ¿ok? Entonces, se utiliza mucho. El otro va a ser un aminoácido condicionalmente esencial y ese nombre justamente se lo da porque en situaciones no patológicas, en una situación de salud, la persona va a poder generar esta glutamina a partir de alfa-cetoglutarato, ¿no? El alfa-cetoglutarato, ustedes ya saben que es parte de lo que se conoce como el ciclo de Krebs. O sea, a partir del alfa-cetoglutarato, que es parte del ciclo de Krebs de la glucosa, yo voy a obtener, agregándole, ¿no? El NH4, voy a obtener glutamato, y luego voy a obtener glutamina. ¿Ok? Entonces, este aminoácido en situaciones normales, no pasó nada, todo ok. Sin embargo, en situaciones patológicas, sobre todo en patologías crónicas, este aminoácido se vuelve carente, ¿ya? Se vuelve carente. El organismo pierde esa capacidad para formar glutamina. Y la glutamina va a ser un marcador para integridad celular. Aquellas células
que tengan poca carga de glutamina tienden a ir hacia la apoptosis. ¿Ok? Entonces esa glutamina no solamente es importante porque lo clásico que manejamos es fortalecedor del sistema inmunológico, ¿no? Ese es el concepto clásico que nosotros tenemos de glutamina, pero la glutamina también es importante porque es un indicador celular de apoptosis. A menor cantidad de glutamina, hay una mayor probabilidad que esas células vayan hacia apoptosis. Y algo bien particular que va a tener esta glutamina es que es un combustible y está muy de cerca en relación a lo que es el sistema inmune, con linfocitos y también con macrófagos. Entonces, si el linfocito y el macrófago tienen poca concentración de glutamina, van a ir más rápido hacia el tema de apoptosis, haciendo que el sistema inmune disminuya, ¿no? Además de eso, que ayuda en el tema de la integridad de los enterocitos, ya que es su combustible principal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. El uso de glutamina debe darse en pacientes críticos, ¿no? O en pacientes que se encuentran en una patología compleja. ¿Cuánto es la dosificación? Normalmente dábamos 0.3 gramos kilogramo de peso, sin embargo, ya hay algunos postulados en relación de la utilización hasta de 0.5 gramos por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, es un tipo de aminoácido bastante interesante que debemos también considerar a la hora de perfilar nuestro conteo aminoácidico de la alimentación que vamos haciendo, ¿ok? La arginina es otro también nutriente importante, que no es tampoco un aminoácido esencial, ya que a partir del ciclo de la urea yo puedo obtener arginina. ¿Ok? A partir del ciclo de la urea, ustedes pueden ver en este pedacito, arginosuccinato, y luego voy a obtener la arginina. ¿Ok? Es un aminoácido no esencial. Sin embargo, igual, en situaciones patológicas, va a suceder que esta arginina va a perder la capacidad de síntesis, ¿no? De manera endógena, y entonces se va a volver un aminoácido condicionalmente esencial. Y la arginina está asociado nuevamente al sistema inmunológico, a procesos de cicatrización. La arginina se usa mucho, por ejemplo, en el tema de quemados, ¿no? Y las dosis recomendadas es entre 6 y 18 gramos por día. ¿Ok? Entonces, otro aminoácido condicionalmente importante que cumple una función de inmunonutriente. Otro punto que también debemos empezar a incluir, ¿no? Y que lo ponía en la lámina inicial, es el tema de lo que se conoce como fibras fermentativas, ¿no? Y estas fibras fermentativas son importantes porque estas fibras fermentativas van a dar origen a lo que se conocen como ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Probablemente el más importante y del que más se hable y el que más se estudie va a ser el tema del butirato. ¿Por qué? Porque el butirato es el combustible principal de los colonocitos, pero adicional a eso también es un modulador genético. ¿Ya? El butirato cumple una función no solamente de generar pues un tema de energía al colonocito, sino que además es un modulador genético para la expresión de los colonocitos y del sistema inmunológico asociado a él. ¿Ok? Incluso ya hay estudios que han observado que ante la falta de butirato y su regulación genética, puede haber mayor riesgo de ciertos cánceres como cáncer de próstata o cáncer de mama, ¿no? Y eso, Jorge, ¿relacionado a qué? A lo que hoy conocemos como microbiota, ¿no? Es hoy el tema de la microbiota otro punto importante que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, la implementación de lo que son las fibras fermentativas, lo que se conoce como FOS o GOS, es importante también porque éstas generarán una microbiota fuerte, ¿no? Que nos protegerá de los patógenos, pero adicional a eso generarán una buena producción de butirato y este es un modulador también inmunológico. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Y bueno, cuando hablamos también de vitaminas, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es la vitamina A, vitamina D, vitamina C, como diferentes, ¿no? Yo les dejo ahí la bibliografía. Es todo un paper que nos habla de la funcionalidad de los diferentes tipos de nutrientes, vitaminas, minerales, en diferentes momentos del sistema inmune, ¿no? Y aquí les he traído algo pequeñito, ¿no? En lo que es la diferenciación, proliferación, funcionamiento y movimiento de las células inmunitarias innatas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la vitamina A, por ejemplo, ¿no? Regula el número y función de las células natural killer y contribuye a la actividad fagocítica y oxidativa de los macrófagos. Por eso les decía que la vitamina A
no solo cumple una función de visión, ¿no? Sino que tiene una función bastante importante en lo que es el tema inmunitario, ¿ok? En cuanto a la vitamina D, es algo que se estudió mucho también. Nuevamente, a raíz de pandemia se le ha puesto un ojo sobre esta vitamina, ¿ya? Porque se encontró que los pacientes que hacían complicaciones por COVID tendían a generar deficiencia de vitamina D, ¿ya? Y es que esta vitamina D también es un inmunomodulador, ¿ya? Por ejemplo, va a aumentar la diferenciación de monocitos a macrófagos, el calcitriol promueve el movimiento y la capacidad fagocitaria de los macrófagos, ¿no? Entonces la vitamina D también cumple esta función. Y así podríamos hablar de la vitamina E, que mantiene o mejora la actividad citotóxica de las células natural killer, que son muy importantes para el sistema inmunológico innato. Eh, entonces podríamos hablar largamente y tendido, ¿no? Hay cursos hoy de nutrición e inmunidad, ¿no? Donde vemos la funcionalidad de cada uno de los nutrientes. Entonces yo tengo que procurar cubrir esa necesidad de vitaminas y minerales, porque ellas van a hacer que mi sistema inmunológico funcione de manera adecuada. ¿Ok? Y ahora más aún porque hablamos también de antioxidantes, ¿no? Ya no solamente vemos el tema del sistema inmunológico directamente sobre lo que son los linfocitos y macrófagos, sino también sobre complejos como la superóxido dismutasa, ¿no? Que es uno de nuestros principales antioxidantes de control de lo que se conoce como los radicales libres de oxígeno. Y esta superóxido dismutasa va a necesitar, por ejemplo, hierro, ¿no? Ante estados carenciales de hierro, esa superóxido dismutasa va a verse complicada. ¿Qué más necesita, Jorge? Manganeso, también necesita. De hierro, manganeso, va a utilizar esa superóxido dismutasa para poder funcionar de manera adecuada. Y no solamente tengo a ella, ¿no? También podría hablar o por aquí comentarles el tema de la glutatión peroxidasa. En este caso, esta glutatión peroxidasa necesita selenio. Entonces, nuevamente, ¿no? El tema de recuperación de mi paciente ya no solo pasa por contar cuánta proteína le doy, cuánta energía le doy, ¿no? Hoy tengo que ser muy específico en ver qué tipo de aminoácidos le estoy dando, qué calidad proteica estoy dando. Probablemente si habláramos de integridad muscular y veríamos la calidad proteica, tendríamos que hablar de los aminoácidos ramificados, ¿no? Isoleucina, leucina, valina. ¿Por qué? Porque estos permiten una mayor integridad y ganancia muscular, ¿no? A través de mecanismos bastante ya definidos. Y entonces al momento de decidir, yo tendría que ver si esa fuente proteica que voy a utilizar contiene estos aminoácidos específicos. Lo mismo sucederá en el análisis del tipo de ácido graso. Ya no solamente voy a decir, le voy a dar 30% de lípidos. Ok, le vas a dar 30% de lípidos, pero ¿qué calidad de lípidos? Le vas a dar ácido graso monoinsaturado, le vas a dar triglicéridos de cadena media, le vas a dar de repente omega 3 y en patologías específicas como cáncer ya no solamente omega 3, estamos hablando de EPA específicamente en una proporción EPA-DHA, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros hoy vemos la nutrición, ¿ok? Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, aquí un resumen, ¿no? De lo que son los inmunonutrientes, aminoácidos condicionalmente esenciales, ácidos grasos, ¿no? Mono y poliinsaturados, y las bases nitrogenadas de las que hemos hablado hoy, ¿no? Y finalmente, hablar del tema también de algo que se ha empezado a estudiar, ¿no? O se ha retomado en el estudio, que es la lactoferrina, ¿no? La lactoferrina es un tipo de glucoproteína bien interesante porque va a tener la particularidad de funcionar como un bactericida y un bacteriostat. Esta lactoferrina tiene múltiples funciones en mi organismo. Y algo muy curioso es que esta fuente, o cuál es la fuente de lactoferrina. La fuente de lactoferrina es la leche materna. La leche materna con el calostro, principalmente el calostro va a presentar entre 8 a 10 gramos por litro de lactoferrina, ¿ok? Va a ayudar mucho en el tema del paciente en relación a su control inmunológico. La lactoferrina tiene una función inmunológica, al igual
que las lisocimas que tiene la leche materna en relación al estímulo, ¿ya? Sobre el estímulo de las células inmunológicas, pero también en relación a la funcionalidad que ella misma tiene sobre la replicación bacteriana. Entonces, la utilización de lactoferrina se ha puesto nuevamente en boga, se habla mucho nuevamente de lactoferrina en relación al fortalecimiento del sistema inmunológico. ¿Y eso por qué, Jorge? Primero porque la lactoferrina es un quelante de hierro. ¿Y eso porque es importante? Más bien tú me estás diciendo ahí que atrapa el hierro, ¿no? ¿Eso no sería perjudicial por el tema de anemia? No, porque la lactoferrina cumple esta función quelante de hierro en situaciones de infecciones bacterianas. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando las bacterias ingresan a nuestro organismo y empiezan su proceso de replicación, son muy dependientes de hierro. Es decir, que para que las bacterias puedan proliferar rápidamente en nuestro organismo y generar cuadros infecciosos, tienen que tener hierro a disposición. El organismo, en los procesos de adaptación, cuando ya uno tiene un poco más de años, tiende a generar un secuestro del hierro. Por eso es que nos dicen que cuando un paciente tiene una infección, ¿no? La medición del hierro sérico no es algo representativo. ¿Por qué? Porque el organismo busca atrapar ese hierro y no dejarlo libre. ¿Ok? Pero esta lactoferrina tiene esa misma funcionalidad, ¿no? De atrapar ese hierro, quelarlo y no dejarlo ingresar hacia las células bacterianas. ¿Ok? No vayamos a pensar tampoco de que la lactoferrina no me va a dejar absorber el hierro, más bien la lactoferrina es uno de los componentes principales de la leche materna que favorece el tema de la absorción del hierro, ¿no? Entonces tiene esa ventaja. Además va a dañar la permeabilidad de las membranas de las bacterias, ¿ok? Va a disminuir la actividad bacteriana, va a generar una supresión, por ejemplo, en el caso de la gastritis, ¿no? Por Helicobacter pylori, va a disminuir o va a suprimir la acción de la ureasa o la actividad de la ureasa, ¿no? Que es importante para la formación de lo que se conoce como el nido de de este Helicobacter pylori, ¿no? Las cápsulas que forman justamente Helicobacter pylori en base ureasa para poder replicar posteriormente y generar la gastritis y luego las ulceraciones. Entonces, la lactoferrina cumple una función de protección en relación a ello. También va a tener actividad sobre los virus, no solamente sobre las bacterias, sino también el tema vírico, haciendo pues de que las bacterias no, perdón, los virus pierdan su capacidad de poder ingresar a las células. ¿Ok? Otra de las actividades es en relación al tema de la regulación de la inflamación. Es un regulador de la infiltración de las células inmunológicas, regula la actividad de las células inmunológicas y regula, esto es algo muy importante por el tema inflamatorio, va a regular la producción de citoquinas inflamatorias. Ojo aquí, no se vaya a pensar que las citoquinas inflamatorias de las que hablábamos hace un rato, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, sean malas. En realidad estos son importantes porque van a mantener a nuestro organismo en el tema de defendernos frente a una patología. Sin embargo, cuando se salen de control, ¿okay? Cuando hay una proliferación muy grande, lo que se conoce como la tormenta de citoquinas, ¿no? En ese momento se vuelven perjudiciales. Antes de ello, no. Y la lactoferrina tiene la particularidad de ayudar a regular esa producción de citoquinas. Hacer que tengas una producción para mantenerte en alerta, pero no llevándote a cuadros de inflamación que posteriormente te generarán complicaciones. ¿Ok? Y finalmente, esta lactoferrina también ha encontrado actividad anticancerígena. ¿Okay? Entonces yo puedo generar una inducción de la apoptosis de las células cancerígenas, puedo generar una disminución en la migración de células tumorales, es decir, hacer a través de ella que haya menor probabilidad de que las células se vuelvan metastásicas, las células tumorales se vuelvan metastásicas, y también va a generar una inhibición en la proliferación celular. ¿Ok? Entonces esta lactoferrina cumple varias funciones. La dosificación que se recomienda es entre 30 y 200 miligramos de lactoferrina por día. ¿Ok? Entonces, cumple múltiples funciones, todavía hay mucho que investigar en relación a la lactoferrina, pero queda ahí una posibilidad, pues, de utilización de un nutriente más de añadidura en nuestros inmunonutrientes, en lo que debemos mirar
para hacer pues que nuestros pacientes tengan procesos recuperatorios mucho mejor, ¿no? Y muy bien, eso es cuanto quería compartir con ustedes el día de hoy.